Buenas noches, bienvenidos a nuestra última sesión de la asignatura de manejo defensivo. Quien les habla es el ingeniero Marco Antonio Salcedo Julio. Sean bienvenidos a esta última sesión. No sin antes recordarles e invitarlos para que por favor realicen las diferentes actividades y talleres que se dejan en las diferentes sesiones de clase vistas hasta el día de hoy, incluida la de hoy. Voy a compartir con ustedes una información importante para que puedan documentar y ampliar su información. El tema eh, de nuestra última sesión está enfocado a la norma de competencias laborales 28060-1100, igualmente relacionada con conducir vehículos livianos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte. Esta presentación corresponde a la información de tercer corte. Trataremos a continuación algunos procedimientos técnicos a considerar. Dentro de las especificaciones de los vehículos no debemos olvidar que son normas específicas que están asignadas por los fabricantes de los diferentes vehículos para garantizar mejores prestaciones en cuanto a unas características físicas y técnicas que los diferencian unos de otros. Y así pues se establecen algunos estándares del sector. En la mayoría de los casos, pues lleva requerimientos y test adicionales que realizan las casas fabricantes o las casas matrices para comprobar o poder demostrar a los clientes la veracidad en cuanto a estas especificaciones técnicas. Información importante que puede estar referenciada con respecto al vehículo habla de la capacidad de carga o de pasajeros, la capacidad de almacenamiento de tanque de combustible, accesorios que puede tener el vehículo como tal. Igualmente, se habla de que se puede obtener el código de pintura del vehículo para hacer una reparación, tener la especificación exacta o la preparación exacta de la pintura, tipos de tracción delantera, trasera y total que tiene el vehículo, dimensiones del vehículo, ancho, alto, nivel del piso del vehículo en relación al suelo, etcétera, etcétera, distancia entre es, entre otros. Igualmente la información técnica y de servicios que tiene el vehículo y mamparos para vehículos comerciales o accesorios adicionales que pues, dan una confort o dan una mejora respecto a una referencia de vehículo. Las casas matrices o fabricantes hablan de que están en capacidad de hacer pruebas y análisis donde se evidencia una curva de rendimiento del motor. Dichas curvas definen los comportamientos del motor que puede desarrollar o puede evidenciar, entre otros, la curva de potencia del motor, la curva de par del motor y la curva de consumo específico del motor. Para eso, pues se utiliza algo que se llama un banco de prueba de motores, donde el motor se instala, el chasis con una serie de elementos eléctricos, electrónicos, para hacer y mostrar este tipo de curvas o de comportamientos. La curva de potencia es la cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo determinado. Cuanta más potencia tenga un motor, más trabajo podrá realizar en el mismo. Con un motor más potente, un vehículo puede, entre otras, acelerar más rápido en un periodo de tiempo más corto, subir una pendiente a mayor velocidad o remolcar cargas más pesadas. El valor de la potencia en cada instante pues, se logra a través de una fórmula matemática que está representada por la letra CB. ¿Sí? Valor de la potencia es igual al par del motor, que está expresado en newtons por metros, por el régimen que está definido en las revoluciones por minuto que alcanza el vehículo, dividido en una constante, para este caso es de 7024.
Así obtenemos pues la curva respectiva con respecto a la variación de estas cifras o de estos conceptos. Representado en una curva, vemos cómo mm, la máxima potencia del motor da al lugar una mayor potencia en la rueda, que puede generar más tracción, más velocidad, más capacidad para ascender o para mover mayor cantidad de carga. En este caso tenemos la máxima pendiente A, es cuando el vehículo sufre una aceleración continua hasta un máximo de 830 caballos o de potencia, y que cuando empieza a desacelerarse, obviamente empieza a declinar o descender esta curva. Esta curva roja se logra o se obtiene en un tablero o en un gráfico cuando el vehículo se lleva al límite de máxima aceleración o máximas revoluciones. Por el contrario, la línea o curva de color azul nos identifica las bajas revoluciones. Igualmente, la cantidad de carburante, que nos hablaría de que a mayor revoluciones, mayor cantidad de consumo de combustible, y a revoluciones bajas también pues se disminuye la cantidad de carburante que se inyecta en el motor. Y obviamente la potencia en este caso es más baja. Bien, se habla de que el para bajas revoluciones siempre será bajo, como en este caso. La curva del motor, lo estamos viendo acá, está representado por el mayor número de revoluciones que llevan a un pico, en este caso 5.500 revoluciones por minuto, con 86 kilovatios de potencia. Y tenemos, en otro caso, eh, a bajas revoluciones, 175 newtons por metro, en el que se desarrolla un mínimo de 3.700 revoluciones por minuto. Estas gráficas normalmente y estos comportamientos están identificados en los bancos de prueba en los que se colocan los motores por parte de la casa matriz o del fabricante. ¿Por qué es importante en un vehículo la fuerza rotacional o par? Porque el motor transmite su fuerza moviendo el cigüeñal, que es ese componente interno que mueve los pistones, mueve las bielas dentro del vehículo. Por eso, cuanto más elevado sea el par, mayor fuerza desarrolla el motor. Es decir, el par motor es el empuje o la capacidad de aceleración. En este caso vemos eh, una, una gráfica que representa, en este caso, las unidades del par motor por minuto y por metro, par motor por metro, y en la parte inferior, este es en el eje Y, en el eje X vemos el número de revoluciones por minuto, donde está establecido a mayor aceleración, un mayor número de revoluciones por minuto máximo, con una zona de funcionamiento flexible, y aproximándonos a la intersección del eje X y el eje de Y, que tiende a cero, vemos un número mínimo de revoluciones por minuto, que también tiene una franja establecida de una zona de funcionamiento no flexible, debido a que pues a menores revoluciones pues el vehículo tiende a emparejar y a mantener unos consumos mínimos, y obviamente pues allí trata de estabilizar o de mantener la fuerza, el consumo y el rendimiento del vehículo. Contrario a cuando se acelera el vehículo, pues obviamente hay unas zonas de funcionamiento flexible con respecto a la cantidad de combustible, la velocidad que desarrolla, la fuerza que desarrolla el vehículo como tal. Y obviamente pues el número de revoluciones a un máximo que se puede alcanzar. La curva de consumo específico nos determina, obviamente, la cantidad de combustible que un motor puede consumir por una unidad de trabajo que desarrolla el motor. También se define como relación que existe entre la masa de combustible consumida y la potencia entregada por la unidad de tiempo. Aquí se ve que a mayor rendimiento o a mayor inyección de
combustible, pues la potencia del motor aumenta y progresivamente pues tiene un rendimiento máximo en el que se puede alcanzar el mayor rendimiento del vehículo. Bien, en ese orden de ideas, pues el consumo de combustible también tiene una curva descendente en la medida que, pues si el vehículo se desacelera, la cantidad de combustible que puede consumir el vehículo también progresivamente va disminuyendo. El sistema de frenos o el sistema de frenado se define como el conjunto de órganos que tiene por objetivo disminuir la velocidad del vehículo en forma progresiva. Bien, eh, allí sucede un fenómeno físico en el que la energía cinética, producto del pulso que tiene el objeto o el vehículo, se transforma en calor, producto de la fricción que se genera por el contacto entre las pastillas del sistema de frenos o las zapatas y las bandas, o en este caso el ring, o en la parte del sistema de frenos, que pues trata de ir disminuyendo la velocidad y esa energía cinética hasta detenerlo completamente y obviamente la campana con las bandas o el disco con el sistema de pastillas mantienen al vehículo detenido e inmóvil, absorbiendo, de acuerdo a la aplicación del freno, la energía cinética que se produce y obviamente el calor o la energía que se absorbe para disminuir la misma. Aquí se identifican algunas curvas de frenado en el que obviamente hay varios elementos a considerar. En el eje de Y tenemos la fuerza de frenado del eje trasero, quien pues por la capacidad de carga que pueda tener, recibe el mayor factor de absorción o de disminución de esa energía cinética. Y en el eje de X tenemos la fuerza de frenado del eje delantero que también pues tiene un pico máximo, pero no alcanza un nivel tan alto como la curva de frenado del eje trasero. Bien, la legislación establece con una curva un mínimo de frenado para lograr que el vehículo logre detenerse de manera tranquila y segura. La fuerza con la que frena cada rueda depende obviamente del coeficiente de adherencia que existe entre la rueda, el vehículo y la superficie por donde se está transitando el vehículo. En este caso hablamos de una vía de asfalto en el que obviamente incluye un factor determinante, el peso que transporta dicho vehículo. Normalmente una vía de asfalto y el contacto con los neumáticos que se supone están en óptimas condiciones nos permitiría hablar de que hay una adherencia uno a uno, mientras que en caso de lluvia y piso deslizante, la relación sería de unos 0 a 4. ¿Debido a qué? A que el caso de la lluvia genera un aislamiento o no permite la adherencia adecuada de la rueda o del vehículo sobre el área de la carretera de asfalto, y que presenta en muchas ocasiones algo que se llama el hidroplaneo, que es el- la distancia que genera de adherencia, que no es al 100% entre las ruedas del vehículo y la vía de asfalto. En cuanto al peso, a medida que aumenta la velocidad y frenamos, esa, eh, eh, esa energía se transfiere, obviamente producto del peso, en el eje trasero y también al eje delantero por inercia. Lo que quiere decir que la fuerza de frenado del eje delantero es mayor. Bien. Adicional, pues la dirección normalmente de los vehículos está en las ruedas o en el eje delantero. Se hacen algunas recomendaciones o sugerencias cuando se realizan maniobras de sobrepaso
o es sobrepasado por otro vehículo. En este caso, se sugiere a los conductores o a los operadores de estos vehículos que observen el tránsito que circula y antes de adelantarse compruebe si este sobrepaso es realmente necesario. Si es sobrepasado, se recomienda que quede atrás, observe a la distancia adelante, puede ver eh, el conductor del vehículo que puede estar transitando en sentido contrario. Y si es afirmativo, pues mantenga la calma y no realice la maniobra de adelantamiento. Igualmente observe a través de los espejos retrovisores detrás de su vehículo si hay posibles puntos ciegos en él o en los espejos que no le permitan una visibilidad completa. Accione las diferentes direccionales para indicar que va a salir por el lado izquierdo y mantenga algún punto de referencia o una visualización constante para tratar de identificar lo que puede estar transitando por los puntos ciegos. Luego de esto, mueva hacia la izquierda, acelere, comuníquese encendiendo los faros principales y utilizando la bocina para avisarle a quien va a adelantar de que va a hacer la maniobra de adelantamiento. Señalice nuevamente una vez esté alcanzando al vehículo que va a rebasar, el que le solicita la autorización o que le está avisando de que va a retomar el carril hacia la derecha y mantenga los puntos ciegos. ¿Listo? Esta es una de las maneras en las que se recomienda hacer adelantamientos mirando los vehículos que puedan venir en sentido contrario e igualmente informándole al vehículo que va a adelantar sobre la maniobra que está realizando. Cuando informa que se va a mover hacia la derecha, pues obviamente desconecte el indicador de giro o la direccional que indica que va a ocupar el carril derecho nuevamente y trate de generar control de la velocidad inicial para obviamente mantenerse en velocidad constante sobre el carril que está utilizando en el momento. En los cruces siempre se recomienda estar preparado para dar el paso. eh, Procure disminuir la velocidad y deténgase si es necesario. Siempre al acercarse a un cruce, retire el pie del acelerador y colóquelo sobre el freno. Siempre que las condiciones no fueran del todo favorables, le dan la posibilidad de realizar una maniobra o detener el vehículo a un promedio de velocidad menor, tratando de evitar impactos o atropellamientos. Dentro de los conceptos de seguridad de los vehículos, pues hay dos grandes grupos según su función. Tenemos la seguridad activa, cuya función es prevenir los accidentes, y tenemos la seguridad pasiva para minimizar los daños a los ocupantes una vez se ha producido el accidente. Entre otras, pues los vehículos han evolucionado con respecto al diseño de la bomba de freno y servofreno. Tenemos la unidad de control electrónica, que también pues da una información acertada y da una orden para accionar progresivamente mecanismo de freno sin causar pues maniobras de riesgo. Igualmente tenemos una unidad hidráulica o hidrogrupo que acciona un fluido y toda una serie de sistemas para accionar las pastillas sobre el disco y empezar a generar pérdida de velocidad y absorción de la energía cinética. E igualmente se disponen de sensores de ruedas que están ubicados y diseñados para determinar diferentes aspectos técnicos con respecto a velocidad, temperatura, nivel de los fluidos, etcétera, etcétera. Y pues dichos sensores se encuentran ubicados en cada una de las cuatro ruedas para determinar que todos están trabajando de forma acertada o para reportar algún tipo de novedad. Dichos sensores pues están ubicados próximos al disco, en el eje en donde están ubicadas las ruedas del vehículo. Tiene una rueda fónica que obviamente hace recepción y transmisión de información con respecto a la velocidad, disminución, etcétera, etcétera. Y el famoso disco de frenos, que pues es el área que va a tener contacto con las pastillas para, una vez se acciona el freno, pues se pueda
disminuir progresivamente la velocidad del mismo. La seguridad activa pues se utiliza para prevenir accidentes. Para eso se hace referencia siempre al uso de los frenos, en el que pues se sugiere, se comprueben si los mismos se encuentran en perfectas condiciones operacionales antes de iniciar la marcha o de realizar cualquier procedimiento. Eh, el funcionamiento hoy día del sistema de frenos utiliza como base principal una forma hidráulica, un líquido que está ocupando un espacio a través de un sistema de tubos que alimentan todas las cuatro ruedas y que accionan otra serie de componentes para activar las pastillas sobre los discos y detener progresivamente las marchas. Hablamos de que se han diseñado hoy día equipos en el sistema de frenos que tienen sistemas antibloqueo de freno o sistemas ABS. Su función principal es no bloquear las ruedas y obviamente evitar eh, procedimientos o acciones en las que se reduzca la velocidad sin o con la posibilidad de disminuir el hecho de que se generan derrapes o frenadas en seco que pueden ser peor. Bien. Igualmente, existen otros frenos como el freno de seguridad o estacionamiento, que es accionado por medio de cables o guayas, actúa en las ruedas traseras y está comandado a través de una palanca, un pedal o un botón, dependiendo del diseño y el modelo del vehículo. Aquí hay una breve explicación de lo que compone el sistema de frenos. Hablamos de que este es el pedal que acciona el operario del vehículo. Obviamente esta fuerza se transmite a una bomba que contiene un fluido, en este caso líquido de frenos, que multiplica la fuerza obviamente con el accionamiento suave de este pedal y que activa respectivamente un cilindro que tiene la capacidad de accionar unas bandas que tienen contacto directo en área con los tambores. Estos sistemas también tienen una serie de componentes como las pastillas de frenos y el disco como áreas o superficies de contacto para absorber o reducir progresivamente la velocidad del vehículo. La seguridad pasiva pues se ha diseñado para minimizar los daños a los ocupantes una vez producido un accidente. Entre otros tenemos el uso de los cinturones de seguridad, en el que se recomienda que todos los vehículos, todas las personas que utilicen un vehículo o estén dentro del vehículo, sea el operario o sean pasajeros, los utilicen, considerando que, entre otros, que los niños menores de 4 años debían viajar sujetos con cinturones de seguridad aprobados y adaptados para ellos. Bien. Igualmente se recomienda que tanto las personas que van en la parte delantera del vehículo como en la parte trasera deban ocupar o deban utilizar el cinturón de seguridad. Se dice que pues la zona más segura en la parte trasera del vehículo está en el centro del asiento trasero, ¿bien? Y que siempre se recomienda utilizarlo pues de la manera apropiada. Para el caso de mujeres embarazadas, se recomienda utilizar la cinta del cinturón en una posición que quede debajo del abdomen para evitar posibles lesiones o daños al bebé. Aquí vemos una serie de imágenes que nos muestran la forma apropiada en que debemos utilizar el cinturón de seguridad. Tanto el conductor del vehículo, como en esta primera diapositiva, así como los pasajeros de la parte de atrás que deben utilizarlo de manera segura. Tanto en hombres como en mujeres es de carácter y uso obligatorio. Los sistemas de seguridad básicos, pues en los vehículos hablan hoy día de nuevos airbags de serie que protegen diferentes partes o componentes del vehículo, dando protección a los ocupantes del mismo. Bien, tenemos equipos o sensores que realizan control de velocidad, igualmente sistemas electrónicos de comunicación, manos libres de serie. Tenemos faros que tienen unas características especiales para ser de fácil observación tanto en el día como en la noche. Tienen faros en xenón
Igualmente se hablan de sistemas electrónicos para el control de la tracción ASR, EDS, sistemas de computarización o monitorización o aviso de pérdida de presión en los neumáticos, reposacabezas activos, aviso de no uso de los cinturones de seguridad, asistencia de arranque pendiente, especificaciones con respecto a los espejos, eh, panorámico, vidrios laterales, etcétera, 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 que buscan generar confort y seguridad en el mismo. Los sistemas de control de los vehículos normalmente hacen que el vehículo funcione y se ponga en marcha. Para eso, el vehículo tiene una serie de sistemas como el sistema de lubricación, el sistema del motor, el sistema de transmisión, el sistema de dirección, el sistema de combustible, el sistema de suspensión, el sistema de frenos y el sistema de seguridad. Cada uno de estos sistemas funcionan de manera independiente, pero aportan como un todo para que el vehículo cumpla con las mínimas normas de seguridad. Aquí vemos los diferentes sistemas que puede tener un vehículo, ¿sí? Con unas características específicas donde puede haber una serie de sensores, donde puede haber una serie de pictogramas que pueden avisar antes de encender el vehículo y realizando un monitoreo previo, el que todo esté funcionando de manera correcta o que por el contrario hay alguna falla que deba ser revisada y reparada de manera inmediata. O por el contrario está avisando de que ya es hora de ir pensando en mantenimientos preventivos o correctivos. La conducción eficiente dentro del manejo defensivo habla de que para arrancar el motor, pues ya se han diseñado una serie de elementos electromecánicos en el que, entre otras, para abrir el interruptor de la llave, en algunos vehículos hay que esperar a que las luces de diagnóstico enciendan totalmente. Y pues algunas funcionan accionando o pisando el embrague previamente. Bien, una vez sucede eso, pues una serie de sensores empiezan a evaluar los diferentes sistemas y dan visto bueno o no, o reportan o accionan una alarma electroacústica y visual que permita identificar que algo está mal antes de iniciar la marcha. Entonces, dentro de esos pasos para encender el vehículo, como en esta referencia, se habla de que se sugiere presionar el freno para asegurar el automotor. Segundo, pise el embrague para preparar el auto para recibir el primer cambio de la palanca. Tercero, asegúrese de que la palanca de los cambios esté en neutro. El cuarto, accione la llave y encienda el motor. Luego, quite el freno de mano para poder, obviamente, iniciar el arranque o la marcha, como lo muestra la gráfica de esta diapositiva. Eh, Se recomienda obviamente para darle start al vehículo, si es necesario máximo 30 segundos. Si el motor no arranca, hay que esperar 2 minutos para volver a intentarlo. Si no, pues se requeriría el apoyo de un mecánico para realizar la reparación del caso y pues no agotar la batería e incrementar aún más pues, los costos o los gastos de reparación. Para el desplazamiento del vehículo, pues se habla y se ha replicado en las clases de conducción el hecho de que para arrancar el motor, una vez se ha pisado el embrague eh, izquierdo, se acciona la palanca de cambios en la primera marcha sin levantar el pedal del freno y pisando suavemente el acelerador, teniendo presente el mirar al frente, mirar a los costados y pues obviamente coordinar de manera casi que automática el uso de los pedales del acelerador, del freno y del clutch junto con la operación que hace la mano en la barra de cambios para accionar la marcha en la que desea transitar o para detener el vehículo de manera segura.
Los cambios de velocidades hablan de que hay unos límites máximos de revoluciones por minuto para efectuar los cambios o mover las marchas del vehículo o realizar los diferentes cambios de velocidad. Entonces, importante acelerar a fondo. Segundo, tener presente que para realizar cada cambio se debe pisar el embrague, colocar la barra de cambios en la velocidad sugerida o necesaria y luego levantar el pie del embrague suavemente. Y pues lo hará tantas veces de acuerdo a la velocidad que desee llevar o la fuerza que requiere el motor para hacer algún desplazamiento. Las paradas en ruta nos hablan de que en lo posible se debe disminuir progresivamente la velocidad en caso de que haya reductores de velocidad. Igualmente, pisar el pedal del clutch y buscar en la barra de cambios, si vamos a detener la marcha, que el posicionamiento de la barra quede en la posición de neutro, donde el vehículo o el motor sigue funcionando, pero la marcha no va a quedar accionada porque la barra de cambios queda en la posición de neutro. Luego, una vez has detenido la marcha y deseas arrancar, procedes a colocar tu pie o accionar el pedal de el embrague. Posteriormente ubicas con tu mano en la posición en la barra de cambios que deseas arrancar. Primera, segunda, según sea el caso. Y accionas respectivamente cada vez que vayas a hacer cambio de velocidad, el soltar el acelerador y presionar el embrague para ubicar el cambio necesario. Hay algunos cuidados y recomendaciones para reducir o tratar de ahorrar el consumo de combustible. Entre otras, se habla que durante el calentamiento del motor no se debe dejar funcionando largos periodos en marcha lenta. Igualmente, siempre que fuera posible, mantenga el vehículo a una velocidad media que permita seleccionar una marcha más alta. No acelere en los intervalos de cambios de marchas. No acelere el motor antes de detenerlo. ¿Sí? Igualmente, pues se habla de que se desperdicia el combustible y se diluye el aceite lubricante del motor. Trate de anticipar las detenciones retirando el pie del acelerador para que el motor disminuya la velocidad progresivamente y utilice el motor como freno en pendientes largas y acentuadas a fin de evitar el recalentamiento en el sistema de frenos. Apóyese con esta forma de reducción de la velocidad y pues utilizando de alguna manera el motor como un freno. No descienda nunca una pendiente con la palanca de cambios puesta en neutro, ya que obviamente pues la transmisión no se lubrica y se sobrecarga de manera repetida y permanente el sistema de frenos. Al detener el vehículo siempre se debe desconectar el motor, ubicando la barra de cambios en la posición de neutro. Al abastecer el depósito de combustible o tanque, evite llenarlo excesivamente, ya que puede haber pérdida de combustible cuando el vehículo inicia la marcha o hace giros en el recorrido de la ruta. Evite en lo posible desperdicios y contribuya a disminuir la contaminación. Siempre que fuera posible, procure informarse sobre las condiciones de tránsito para tratar de ubicar y transitar sobre las vías menos congestionadas y obviamente mejorar las condiciones de desplazamiento. Se sugiere realizar en el concesionario todos los servicios indicados en el plan de mantenimiento que se evidencian en el manual respectivo. Y pues aquí vemos alguna frase para sugerir o tratar de implementar. Aplicando las técnicas y procedimientos de conducción defensiva permite que disminuyamos el riesgo de un accidente de tránsito y alarguemos la vida útil de nuestros vehículos. Agradeciendo la atención en el día de hoy, pues me permito invitarlos nuevamente para que realicen sus evaluaciones, sus talleres, sus foros, aún están a tiempo. Muchísimas gracias por la atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta nueva ocasión.